23 de diciembre de 1913. El entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, promulgó la Ley de la Reserva Federal, creando el Banco Central que celebra su centenario este mes. Fundado en medio de las zozobras financieras de inicios del siglo XX y con una profunda desconfianza del poder central, el banco es hoy una de las instituciones financieras más poderosas del planeta. La Reserva Federal de los Estados Unidos, llamada Fed, en Washington, a escasos metros de la Casa Blanca. La Reserva Federal vive ahora un gran desafío con la inyección de dinero para reactivar la economía, cuando no se hizo en la crisis de 1929. Ocurrió que el dinero en circulación no estaba en las calles, se colapsó todo. Se aprende del pasado y se cometen errores nuevos en el presente, para beneficiar a los que más tienen y los que más se endeudan, los que menos ahorraron y los que menos han trabajado. El mundo financiero no sabe más que el resto del mundo. Simplemente tienen la máquina de la billetera y poderosos miran sus intereses. Es en ese edificio solemne que un grupo de economistas designados, no electos, se reúne para tomar decisiones que impactan tanto en los habitantes de este país, Estados Unidos, como en millones de personas en todo el mundo. No olvidemos que el dólar influye en todo el mundo. La crisis financiera del 2008 contribuyó más que ninguna otra a mostrar públicamente el rol de la institución y de un presidente Bernanke que fue solo el último de los muchos desafíos enfrentados por la Fed en 100 años de historia. Desconfianza. Los inicios del siglo XX estuvieron marcados por una sucesión de pánicos financieros, y el peor ocurrió en San Francisco, en 1906. El desastre llevó a un grupo de políticos y economistas a reunirse en secreto en 1910, bajo el pretexto de una expedición de caza en la isla remota de Jekyll, en el estado de Georgia. El objetivo era diseñar un sistema bancario central. Se trató, pues, del tercer intento de crear una institución de ese tipo. Expresidentes Andrew Jackson y Thomas Jefferson se opusieron a la existencia de un banco central. El primer banco centralizado fue establecido por Alexander Hamilton durante la presidencia de George Washington en 1791. A pesar de la dura oposición de Thomas Jefferson, el banco solo duró 20 años. El segundo intento fue desmantelado por otro mandatario, Andrew Jackson, en 1836. Estos esfuerzos fracasaron debido a la desconfianza a un poder centralizado, arraigada profundamente en la cultura estadounidense. Y la estructura de la actual Fed refleja esa desconfianza. El papel central corresponde al Comité Federal del Mercado Abierto, Federal Open Market Committee, integrado por 12 presidentes de bancos regionales de diferentes puntos del país que corresponden a la realidad agrícola, industrial y financiera del país en 1913. Esos 12 miembros, junto a otros 7 gobernadores en Washington, forman parte del comité que decide la política monetaria y otorga préstamos de emergencia a instituciones financieras. Estrés es extremo en ese momento. Por eso Bernanke tuvo en cuenta las lecciones del pasado en la crisis que ocurrió y aconteció actualmente
aunque hayan pasado unos cuantos años ya del 2008. La Reserva Federal usó sus poderes de una forma dramática en 2008. Al contrario que en la crisis de 1929, emitió monedas de una manera estratosférica. Cuando el sistema financiero estuvo al borde del colapso, Richard Fisher, presidente del Banco Central Regional de Dallas, dijo que fue una época de tensión para todos los integrantes de la Fed. No recuerda haber dormido ni una sola noche entera en 18 meses, le dijo Fisher a la BBC. Fue un periodo de estrés extremo para todos los involucrados, especialmente para Bernanke, porque la situación era extremadamente compleja. Alguien tenía que actuar. Ese era el papel del Banco Central. Somos prestamistas para casos extremos. Flexibilización cuantitativa, amigos míos. Lo contrario de la crisis de 1929, emitir cuanto dinero más podía ser a la economía, en cheques, para que la gente pague deudas que no puede pagar y que no ocurriera lo mismo que en 1929. Pero otro caos se está produciendo. La eliminación de los ahorros de la gente y una posible inflación a la vista. La crisis de 2008 no fue la primera de gravedad enfrentada por la institución. ¿Coincidencia histórica? La Fed fracasó durante la Gran Depresión, según analistas. La Gran Depresión de 1930 fue una prueba en la que, por la mayoría de economistas o historiadores, la Fed fracasó. La Reserva estranguló el crédito, al contrario de lo que está haciendo ahora, cuando debía haber hecho exactamente lo contrario según analistas en el pasado. De acuerdo a Neil Irwin, autor de Los alquimistas, dentro del mundo secreto de los banqueros centrales, fue afortunado que durante la crisis del 2008 Bernanke tuvo muy presente las lecciones del pasado. Fue una gran coincidencia del momento y la persona adecuada para enfrentarlo. Teníamos al frente de la Fed a alguien que conocía los peligros de un banquero central que no actúa en forma decisiva. Fue una coincidencia histórica. Otro gran desafío fue contener la inflación de los años 70, que llevó al entonces presidente del banco Paul Volcker a subir las tasas de interés para retirar dinero de la economía. La medida fue criticada duramente y empresas de construcción nuevas llegaron a protestar depositando materiales fuera de la sede de dicha institución. Los agricultores rodearon el edificio con tractores. ¿A qué nos recuerda todo eso en la actualidad? Pero a inicios de los 80, la acción de Volcker ya había dado resultado. La inflación bajó un 14% en 1979 a un 3% en 1983. Janet Yellen, presidenta a partir de febrero del 2014 de la Fed. Una de las fortalezas del sistema bancario central es su independencia de la política. Contar con un presidente no electo que puede permanecer en su cargo durante muchos años protege a la institución de los avatares políticos. Sin embargo, en ese punto reside precisamente, según algunos, el principal riesgo. Políticos como el excongresista republicano Ron Paul aseguran que la Reserva Federal tiene demasiado poder y que éste debe ser controlado. En febrero de 1914, la presidenta del banco pasa de Bernanke a la primera mujer en ocupar el cargo, Janet Yellen. Ella deberá de guiar a la institución a partir de ahora, en lo que algunos consideran el mayor experimento económico en sus 100 años de historia. Actualmente, la Reserva Federal de los Estados Unidos, al contrario de 1929, inyecta a borbotones
la economía con billones de dólares. Una economía endeudada, que decimos desde Economy Futura Televisión, robando el dinero de los ahorradores y trabajadores para pagarle y enriquecer a los que se han endeudado con los bancos. Es por eso que la educación financiera desde este canal es imprescindible para sacar a la gente de la incultura y la ignorancia, tal como dice Robert Kiyosaki. Es en determinado momento esa política deberá llegar a su fin y decidir cuándo será uno de los mayores desafíos de Yellen, al inicio del segundo centenario de la institución. Amigos de Economy y Futura Televisión, en ese momento estamos. Un momento en que la economía no crece ni con inyección de dinero creado de la nada. Estados Unidos no produce absolutamente nada, pero al tener el dólar, tiene poder. Ese es el gran problema de la economía mundial. ¿Hasta cuándo el dólar va a tener poder en la economía? Porque Estados Unidos ya perdió todo su poder. Desde Economy y Futura Televisión creemos que la Reserva Federal favorece nada más que a sus amigos, a los que más tienen. Porque cuando endeudan a una persona, a una familia de clase media que no puede pagar sus deudas, es porque la endeudaron más de lo que podía pagar. Deudas que ahora debían a los ricos. ¿Y qué mejor manera que quitarle el dinero de los pobres? Imprimiendo más dinero para pagar las deudas que deben a dichos ricos. La Reserva Federal se ha convertido en ni más ni menos que en una máquina de poder de unos pocos. Por eso Elon Musk se ha unido a la implantación de la renta básica. Desde el poder controlado a través de instituciones, pero ahora también de empresas que se endeudan con los bancos y dichos bancos ayudan a que crezcan en una economía futura que ni siquiera sabemos si es futura. Elon Musk aboga ahora por una renta básica. ¿Cómo no? Pero detrás está la Reserva Federal. La renta básica no va a tardar mucho en implantarse. Y no para ayudar precisamente a los pobres, sino para ayudar a esta estafa de Ponzi financiera en la cual Estados Unidos nos tiene a todos en el mundo de momento y veremos hasta cuándo. Porque las monedas digitales igual cambian muchas cosas. Muchos tendremos 70, 80 años y el dinero en efectivo habrá desaparecido. Y otras monedas que no serán precisamente fiduciarias o a través de las reservas de los bancos centrales lucharán para imponerse en el nuevo mundo. Será una lucha dura en la que unos países dejarán el dólar y otros no. El futuro comienzo empieza dentro de muy pocos años. Veremos a ver, porque nos esperan años con muchos cambios. Creerme, desde Futura Economy Televisión creemos que en 5 años habrá muchos desafíos, sobre todo monetarios. Buenas tardes desde Economy Futura Televisión.